Bien, estamos en su programa de Educación Ambiental. Hice un paréntesis de un tema que es el derrame de 40,000 litros de petróleo por allá en el país, en Chile, fíjese, allá en la Patagonia. Dirá usted, está muy lejos de México, profesor, como me decía un alumno. Oiga, usted habla de eventos que están muy lejanos a nuestro país. No, lo que pasa es que el agua traslada o transporta muchos de estos químicos. Cuando se habla de una acidificación del agua por un accidente, no es local, ¿sí? El agua dispersa estos productos, ¿verdad? El petróleo llega a áreas de México, créamelo, aunque usted vea o sienta que está muy retirado Chile de México, ¿verdad? Así es esto por eso los siniestros en el mar son tremendos, porque se distribuyen o se dispersan en todo el mundo, ¿verdad? Aquí dice más, además, como medida adicional, fíjese lo que hizo la empresa, afirmó la empresa, se ha condicionado y se están coordinando a través de una fundación especializada, un proceso de monitoreo. Están pues observando, viendo a ver hacia dónde corre este petróleo, ¿verdad? La verdad es que ya el problema está hecho ahí y le aseguro que hay muchas especies que ya perecieron, ¿verdad? Esto no lo dice la nota por obvias razones, ¿verdad? Pero no tarda la nota en reformarse de las especies que fallecieron ahí. Le decía hace un momento, ¿qué hace el petróleo? Todos sabemos que no se mezcla con el agua, ¿verdad? Eso usted lo sabe. Desde primaria nos enseñaron nuestros maestros eso. Incluso puede usted aplicar lumbre y va a tener un incendio ahí, y el incendio está arriba y el agua abajo, fíjese. ¿Qué pasa con las aves acuáticas? Así se les denomina, estas aves que viven de los peces del mar. Incluso muchas aves se introducen al agua a profundidades, cazan al pez y salen a la superficie y en vuelo, fíjese, usted las habrá visto, ¿verdad? ¿Qué pasa con esas aves? Todos sabemos que el plumaje tiene una cobertura de cera, ¿sí? ¿Por qué tienen esa cera? Preguntará usted. Para no mojarse. No son mojables las plumas de las aves, ¿sí? Entonces, el petróleo lo que provoca es el deterioro de esa cera, de esa cobertura. ¿Y qué sucede? Se mojan las plumas y el ave se queda en el mar, obviamente envuelta en petróleo, ¿sí? ¿A cuántas aves les sucederá esto? Pues a todas las que se acerquen, porque ellas no distinguen ni saben de siniestros humanos, ¿verdad? Se acercan, se sumergen en el agua con petróleo y ahí se quedan, ¿verdad? Entonces, este es un problema que se ha comprobado. Agréguele usted que no hay oxigenación porque la superficie de esa parte no permite la oxigenación, no permite la entrada de la luz del sol para la fotosíntesis de ¿qué? De las algas o de las plantas marinas, ¿sí? Y así le puedo yo estar señalando una serie de problemas que suceden o suscitan cuando hay un derrame de petróleo. Claro que aquí la empresa va a extraer ciertas cantidades, como lo menciona aquí, 15,000 litros, ¿verdad? Pero los demás es muy probable que ya se hayan dispersado por todo el espacio que está ahí y está dañando seriamente a las especies, ¿verdad? Pues esta nota se la quise yo comentar para que pues lo consideremos. Es muy reciente este problema y ojalá y se haya pues resuelto de alguna manera y que nos digan qué efectos tuvo en el ambiente este siniestro, ¿verdad? Muy bien. Vamos a abordar el problema del agua. Usted sabe mucho del agua, todos sabemos bastante y sabemos que debemos cuidarla, debemos ahorrar agua. Aquí le hemos mencionado muchos métodos de ahorro del agua, le puedo recordar unos 2 o 3. Uno de ellos es el método del desplazamiento. ¿En qué consiste? Usted ubica una botella de 1 litro
puede ser de vidrio o de cartón o de plástico en un momento determinado. La llena de agua y la introduce en el tanque sanitario. Ahí la va a dejar los 365 días del año. En cada desagüe usted se va a ahorrar 1 litro de agua. Si usted tiene una familia de 5 personas, o son 5 quienes viven en ese hogar, calcule usted que vamos al sanitario, ¿qué le parece? Unas 2 o 3 veces al día. Vamos a dejarlo en 2 veces al día, ¿sí? Cada desagüe es 1 litro de agua. Al término del año usted se ha ahorrado, qué barbaridad, muchísimos litros de agua. Ese se llama el método del desplazamiento. Otro método, usted sabe que para el lavado de los trastes, pues, que utilizamos en los alimentos, cuando no son desechables, obviamente, tendemos a lavarlos con el agua corriente, con la llave abierta, ¿sí? ¿Cuántos litros se derraman en una cena o en una comida? Imagínese usted con este dato, 20 litros por minuto. Está plenamente comprobado, es lo que usted y yo gastamos de agua, 20 litros por minuto. Si usted tiene el lavado de trastes ahí, ¿cuánto le calcula? 15 minutos. Multiplique 15 por 20 y le va a dar una cantidad tremenda de agua. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Si su fregador tiene 2 espacios, que normalmente los tienen, ¿verdad?, hay que tapar uno y ahí usted deposita el agua limpia y en el otro va a estar el agua con jabón. Usted enjabona, ¿sí?, sus utensilios y luego los enjuaga. ¿Cuántos litros de agua le cabrán a esos 2 espacios de su fregador? Una cantidad mínima, ¿sí? Termina usted de lavar sus utensilios y ya desagua, ¿sí? Hay personas que creen que esa agua que se tira al drenaje está contaminada, es mala. No, mucha de esta agua la puede usted reciclar o reutilizar para regar sus plantas, ¿sí? Claro, si usted usa detergente, que es lo común, sí sería no adecuado para el riego de sus plantas. Pero hay jabones que se prestan para ello, ¿verdad? Habría que investigar qué jabón es el que más se recomienda para hacer esa práctica y ahorrarse esa cantidad de agua, ¿verdad? Ahora, en el caso de la lavadora, si usted va a lavar un día, analice la cantidad de litros que le caben a una lavadora mediana, ya no digo grande, una lavadora mediana, ¿sí? Se va a sorprender si le dicen 100 litros. A veces lavamos 3 o 4 prendas de vestir, no me dejará mentir, ¿sí? Y usamos la misma cantidad de agua que cuando lavamos 10 o 15 prendas de vestir. Entonces ahí, ¿cuál sería el consejo? Reúna usted una cantidad adecuada de prendas, ¿verdad? Si son 30, entre pantalón, camisa, truzas, etcétera, calcetines, y ya entonces inicie el lavado de su ropa, ¿sí? Ya usted, si va de 3 en 3 o 4 prendas de vestir por lavado, imagínese usted la cantidad de agua que va a derrochar. ¿Qué tan contaminada está esa agua? Hay gente, aquí me ha dicho en Ciudad Juárez, que mucha de esta agua la reciclan para el riego de sus plantas, ¿verdad? Y no les va mal a las plantas, porque se diluye aquel detergente o aquel jabón, y pues el agua se aprovecha en ese sentido. Y así le puedo dar varios métodos para ahorrar el agua, ¿verdad? Y los que usted pueda considerar que sus amistades o sus amigos le sugieran, ¿verdad? Bueno, a pesar de esos ahorros y a pesar de estos métodos, tenemos problemas de abatimiento del agua a nivel nacional, ¿sí? Y le voy a dar unos datos.
Dice aquí, el peligro de quedarse sin agua es más latente en México según datos del Instituto de Recursos Mundiales. Y dice la nota, así está el encabezado, ¿cuáles son los estados del país que se acercan al día cero del agua? Tremenda esa frase o digamos ese encabezado nos debe inducir a la reflexión, ¿sí? El día que se nos acabe el agua, aquí en Chihuahua, por ejemplo, tenemos 5 mantos acuíferos. Uno muy conocido es el Bolsón del Hueco. Este bolsón es una olla que compartimos tanto Texas como Ciudad Juárez. Hay abatimiento, ya se está agotando. Esto usted lo debe saber, o ya lo sabe. Estamos ahorita sobre conejos médanos. Ya estamos extrayendo el líquido vital de conejos médanos. Y nos quedan otros 3, ¿sí? Y no le digo dónde están porque a lo mejor se le ocurre también extraer agua de allí, ¿verdad? Y aquí dice la nota, la crisis del agua se ha agravado en el mundo. Y con el paso del tiempo son más los países que deben lidiar con el tema. La razón es simple, el crecimiento de la población a nivel mundial. Cada vez el número de personas que utilizan el líquido para sus actividades aumenta, mientras que las reservas no se renuevan en la misma velocidad. Por lo que el riesgo de llegar al día cero, de quedarse sin agua, está muy cercano. El Instituto de Recursos Mundiales estudia el asunto con el término estrés hídrico, que puede entenderse como el porcentaje que una ciudad, región o país consume del total de agua de la que dispone en un año. Bajo los parámetros del programa de este instituto, 17 naciones presentan extremo estrés hídrico, es decir, gastan 80% o más de su agua. Escucha usted, 80% más. Estamos derrochando, no estamos en el ahorro al 100% del agua. Para México el panorama no es alentador, pues el país se ubica a nivel global en el lugar número 24 de 164 naciones estudiadas. Y le aseguro que el año que entra vamos a estar en el 23º y vamos a ir acercándonos cada vez a este estrés hídrico, es lo más seguro. Dice algo más, según esta designación, los habitantes de la República Mexicana consumimos entre el 40 y 80% de nuestras reservas de agua anualmente. ¿Qué le parece? No obstante, hay estados donde el gasto es más elevado. De acuerdo con cifras del programa, Baja California Sur es la entidad con el mayor grado de estrés hídrico, o sea, son los que más gastan agua. Imagínese usted, con una puntuación de 5. Aquí hay una escala que va un poco del -0 al 5. Por cierto, Chihuahua, ahorita le voy a decir en qué lugar está. Dice aquí, entre mayor es la puntuación, más cerca se está del día cero. Tengo aquí un listado de los estados en cuanto al estrés hídrico, cercanos al cero agua o al agua cero, como usted guste nombrarlo. Efectivamente estaba California Sur con 5, le sigue en Guanajuato con 4.9, es una escala para que usted se dé una idea. Le sigue la Ciudad de México con 4.9 también, Aguascalientes con 4.8, el Estado de México con 4.76, Querétaro con 4.7, Hidalgo con 4.63 y luego sigue Chihuahua con 4.63. En este listado están todos los estados de la República, ¿sí? Estamos muy cercanos al estrés hídrico y compréndase bien, el estrés hídrico es cero agua. Va a llegar un momento en que va a estar tanto el abatimiento de este líquido que vamos a tener problemas muy serios, ¿sí? ¿Y cuándo sucederá eso? Nadie, ni los científicos nos van a decir cuándo va a suceder.
pero ya está pasando, ¿sí? Ya habrá escuchado usted noticias aquí en Ciudad Juárez, ya están empezando a oírse la venta de aljibes para que usted los coloque arriba de su techo, así como están en Chihuahua. Y claro, de momento son caros estos aljibes o estos recipientes de agua. Pues va a llegar un momento en que sí vamos a tener que adquirirlos, además del tanque de gas y además de otros reservorios que usted piense, ¿sí? Con el fin de que se nos diga en un momento determinado: llenen los aljibes de agua porque a las 11 de la mañana se corta el suministro y regresará hasta las 7 de la tarde u 8 de la noche. No lo dude que en un momento determinado se tenga que hacer eso, porque estamos derrochando mucho el agua. No hacemos caso, nadie nos ve, y los anuncios de ciérrale, ciérrale ya ni se escuchan, ¿verdad? Aquel niño rechonchito que veíamos en la televisión, cerrándole a una llave de agua, ya no lo vemos, ni lo escuchamos, ¿verdad? Bueno, hay que tomar conciencia, estos datos son científicos, no son inventados, ni el que lo hizo busca algún fin político, no hay que pensar eso, son datos de la ciencia que nos están advirtiendo de lo que puede pasar. Claro, el estado que más ahorra agua, ¿cuál cree usted que es? Es Tabasco. Y le voy a decir un detalle, un dato. A Tabasco le llueven al año 9 metros. 9 metros de agua. ¿Qué le parece a usted? Aquí en Juárez el promedio es de 300 a 500 milímetros anuales. Y cuando llueve no tenemos la manera de conservar o de rescatar esa agua que llueve. No contamos con trampas de agua de lluvia, como sí tienen algunos estados, ¿sí? Entonces, se va el agua y por muchas situaciones nos inundamos, ¿verdad? Muchas avenidas que conocíamos antes que no se inundaban, hoy se está presentando este problema. Y esa agua corre, la perdemos, ¿verdad? Y claro, sí hay recarga, cuando llueve hay recarga en los mantos acuíferos, pero acuérdense ustedes, estamos en un semidesierto, y si un año fue lluvioso, el otro quién sabe si sea, y el otro quién sabe si también sea, ¿sí? Entonces, vamos a poner atención en esto del ahorro del agua, ¿verdad? En esto de los desperdicios que estamos provocando, muchas veces por eventos que no tienen razón, ¿verdad? Usamos la manguera, si se nos dice que hay que darle el riego a las plantas en las tardes, cuando el sol ya no está intenso y cuando los vientos no están fuertes, no hacemos caso, lo hacemos al contrario, ¿no? El sol evapora, no se imagina usted la gran cantidad de agua, ¿sí? Las plantas también la evaporan, a ese fenómeno se le llama evapotranspiración, ¿sí? Y mucha de esa agua que tiramos se evapora rápidamente. Haga usted un ejercicio, riegue, ¿a qué hora se le ocurre? A las 12 del día, alguna parte. Dese una vuelta, ¿qué le diré yo? A las 2 horas, a ver si encuentra agua. Ya se evaporó. ¿Y cree usted que la planta lo aprovecha? No aprovecha esa agua, se evapora rápidamente, ¿sí? Por eso, bueno, si nos dicen y nos insisten en que hay que usar ya en las tardes, sin sol y sin viento fuerte, el riego de su jardín, de sus árboles, pues hay que hacer caso a esas sugerencias, a esas advertencias, ¿verdad? Para ahorrarnos el agua. Por otra parte, si se nos dice que hay que adquirir o adoptar árboles que requieren de poco uso consultivo, que significa poca agua, pues hay que tomar atención. Quienes señalan esto es gente que sabe. ¿Por qué insistir en tener una lila en la casa? ¿Por qué insistir en contar con
el árbol que usted considere que requiere mucha agua, frutales, ¿sí? O un moro macho, o el moro hembra, si sabemos que su uso consultivo es muy grande. ¿Por qué no optar por árboles que son del desierto, como el palo verde, el palo de fierro, el palo blanco, las acacias, y el mezquite? Le puedo estar dando aquí una lista enorme de árboles que ya están adaptados a estas condiciones del clima, ¿sí? Decimos inmediatamente, no, es que la acacia tiene espinas, o es que no da mucha sombra. En fin, siempre hay pretextos. Pero bueno, si vamos a cuidar el líquido vital, ¿sí?, vamos a tener que hacer y dejar a un lado los gustos y atender más a la naturaleza, ¿verdad? Ahora hay plantas que nos están diciendo, yo de aquí soy, adóptame. Las plantas desérticas con espinas, los nopales. ¿Sabía usted que hay nopales sin espinas? Opuntia inermis es el nombre científico de este nopal. No tiene espinas. Bueno, vamos a buscar, si yo quiero esa planta, vamos a buscar esta especie. ¿Qué le parece a usted? ¿Sí? El ocotillo, un árbol, este sería un arbusto, se adapta muy bien a las condiciones de Ciudad Juárez. Si usted quiere conocerlo, acuda al Parque Central, donde estaba la Escuela Superior de Agricultura. El jardín botánico que usted observa ahí está rodeado de esa planta, se llama ocotillo, y es un cerco verde. A la vuelta del tiempo usted va a ver flores, ¿sí? Y así el sotol, el maguey, son plantas que aquí usted verá en muy pocas zonas y muy pocas unidades, en los camellones de Juárez, en muchas maquiladoras. Tenemos una llamada, un mensaje, vamos a escucharlo. Llámenos al 614-1420, o si usted vive en El Paso, Texas, al 400-2623. Estamos en su programa Educación Ambiental.